Encendí el fuego en la casa de mi madrastra esa noche, viendo cómo las llamas lamían las cortinas de seda que ella tanto presumía, devorando años de mentiras y codicia. No fue un arrebato de locura, fue el preludio calculado de una venganza que había fermentado en mis venas como un veneno lento, invisible para todos menos para mí. Mis hermanastros, esos dos bastardos ambiciosos, habían irrumpido en mi estudio de arte esa misma tarde, riendo como llenas mientras pisoteaban mis lienzos, sin imaginar que, con cada trazo borrado, habían sellado su propio epitafio artístico y familiar. Me llamo Javier Ruiz, y en el corazón palpitante de Madrid, donde las calles de Malasaña bulan de grafitis y sueños rotos, yo era solo un pintor más luchando por un rincón en el mundo. Tenía 32 años, el pelo revuelto por noches en vela frente al caballete, y manos manchadas de óleos que olían a esperanza y a fracaso. Mi madre había muerto cuando yo era un crío, dejando un vacío que mi padre, un empresario de segunda en el sector inmobiliario, intentó llenar con su segundo matrimonio. Elena, mi madrastra, era una víbora envuelta en piel de cordero, alta, rubia teñida, con ojos que calculaban el valor de cada persona como si fueran propiedades en subasta. Se casó con mi padre por su apellido y sus contactos, trayendo consigo a sus dos hijos de un matrimonio anterior fallido, Carlos, el mayor, un treintañero arrogante que trabajaba en una galería de arte falsa en el barrio de Salamanca, y Miguel, el pequeño, un vago de 28 que vivía de fiestas y de la herencia que soñaba heredar antes de tiempo. Nuestra casa familiar en Chamberí era un mausoleo de tensiones, techos altos con molduras barrocas que recordaban glorias pasadas, pero ahora solo albergaban silencios cargados y miradas de reojo. Yo había convertido el sótano en mi estudio, un refugio improvisado con paredes agrietadas y luz que se filtraba por una ventana empañada. Allí pintaba furiosamente, capturando la crudeza de Madrid, las sombras de los bares clandestinos, los rostros arrugados de los abuelos en el retiro, la furia contenida de los manifestantes en sol. Mis obras no eran bonitas, eran puñales emocionales, retratos que desollaban el alma del espectador. Y justo cuando el destino parecía sonreírme por primera vez, llegó esa comisión. Era de la Fundación Prado. Nada menos, un encargo para una serie de 3 lienzos que representarían la España fracturada, con un pago de 50.000 euros que me sacaría de la miseria de alquileres atrasados y comidas de mercadillo. El curador, un tipo seco llamado Alonso, me había llamado 2 días antes. Ruiz, tus piezas tienen garra. Queremos que captures el dolor de la familia dividida, la traición que corroe desde dentro. Ironía cruel, ¿verdad? Yo, que sabía todo sobre traiciones familiares, iba a inmortalizarlas en óleo y lienzo. El primer pago ya estaba transferido, solo necesitaba terminar los bocetos finales esa semana. Pero mis hermanastros, ellos lo cambiaron todo. Fue un sábado de finales de primavera, cuando el sol de Madrid se derrama como miel caliente sobre los tejados. Yo había salido temprano a comprar pigmentos en la tienda de la calle Fuencarral, dejando el estudio desatendido por primera vez en meses. Carlos y Miguel, que rara vez pisaban la casa durante el día, habían irrumpido con una excusa absurda: papá quiere reformar el sótano. Javier, esto es un basurero. Pero yo sabía la verdad. Carlos, con su ego de marchante fracasado, envidiaba mis contactos en el mundo del arte. Había oído rumores de mi comisión. Madrid es un pueblo grande, las lenguas sueltas, y temía que mi ascenso eclipsara su mediocridad. Miguel, el segundón, solo seguía a su hermano como un perro faldero, ansioso por una tajada de cualquier caos que oliera a oportunidad. Regresé sudando bajo el peso de las bolsas, el corazón latiendo con anticipación por los bocetos que me esperaban. Subí las escaleras del sótano, y el olor me golpeó primero, un hedor a trementina derramada y madera astillada.
Luego vi el desastre. Mis lienzos, enrollados con cuidado en tubos de cartón, yacían rasgados en el suelo como cadáveres desmembrados. El caballete principal, ese roble viejo que heredé de mi abuelo, estaba partido en dos, con los clavos oxidados clavados en un boceto a medio hacer de una madre llorando sobre un ataúd familiar. Pigmentos rojos y negros salpicaban las paredes como sangre arterial, y en medio de todo, una nota garabateada en una hoja de mi propio cuaderno: fuera de aquí, impostor. El arte es para los que lo merecen. Cedeme. Me quedé paralizado, el mundo reduciéndose a un zumbido en mis oídos. Caí de rodillas, tocando los fragmentos de un retrato que había empezado esa mañana, el rostro de mi madre, con ojos que ahora miraban al vacío desde un lienzo destrozado. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el polvo. No era solo destrucción material, era un asesinato de mi alma, de la única parte de mí que aún creía en la redención. Llamé a mi padre. Voz temblorosa: ven, por Dios, mira lo que han hecho. Él llegó media hora después, con Elena pisándole los talones, fingiendo horror mientras sus ojos brillaban con un cálculo frío. Esto es imperdonable, murmuró mi padre, un hombre encorvado por los años y las deudas, pasando una mano por su calva reluciente. Pero Elena, oh, Elena, se arrodilló a mi lado con un suspiro teatral. Hijos míos, ¿por qué? Javier es familia. Sus palabras eran miel envenenada. Yo la vi intercambiar una mirada fugaz con Carlos, que se mantenía en las sombras de la escalera, fumando un cigarrillo con desdén. Miguel, nervioso, balbuceó excusas: solo bromeábamos. Era para limpiar. Bromeaban. Como si pisotear sueños ajenos fuera un juego de niños. Esa noche, mientras la policía tomaba declaraciones superficiales, daños menores, señor, resuélvanlo en familia. Yo me senté en las ruinas de mi estudio, catalogando las pérdidas. Los bocetos para la comisión, irreparables. El tiempo, insuficiente para empezar de cero. Y el alma, hecha trizas. Alonso llamó al día siguiente, su voz cortante como un bisturí: Ruiz, necesitamos los preliminares ya. ¿Qué demonios pasa? Le conté la verdad, y su respuesta fue un silencio que valía más que cualquier rechazo: lo siento, Javier. Pasamos a otro artista. El plazo es sagrado. 50.000 euros evaporados, como humo en el viento de Madrid. La rabia creció en mí como una tormenta siroco, caliente y asfixiante. No grité, no lloré más. En cambio, planeé. Recordé las noches en que Elena susurraba a mis hermanastros sobre proteger lo nuestro, sobre cómo yo, el hijo de la difunta, era una carga. Recordé cómo Carlos había saboteado una exposición mía en una galería pequeña, pagando a un crítico para que la destrozara. Y Miguel, el débil, siempre cómplice por miedo a ser excluido. Ellos no sabían que yo había empezado a documentar todo: fotos de sus fiestas decadentes, correos filtrados de la galería de Carlos donde admitía envidias, deudas de Miguel con usureros del rastro. El fuego en la casa de Elena no fue al azar. Era su dacha secreta en las afueras de Toledo. Un chalet que compró con dinero heredado pero que yo rastreé hasta las cuentas offshore de mi padre. Llegué de noche, con una lata de gasolina y un mechero que temblaba en mi mano. Mientras las sirenas aullaban a lo lejos, vi su colección de joyas, regalos de amantes pasados, fundirse en el calor. No maté a nadie, solo quemé su orgullo. Pero eso fue solo el comienzo. La venganza, como un buen óleo, se aplica en capas: la primera, para herir; las siguientes, para enterrar. Mientras las llamas danzaban, pensé en el twist que ellos nunca verían venir. Pero eso vendría después. Por ahora, el sabor de la ceniza en mi lengua era dulce, prometiendo más.
Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones y lágrimas falsas. Un drama familiar que podría haber inspirado a Almodóvar si no fuera tan patético en su realidad cruda. Mi padre, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el whisky, me confrontó en la cocina de Chamberí, donde el aroma a café quemado se mezclaba con el de su colonia barata. Javier, ¿fuiste tú? Dime la verdad, hijo. Su voz era un hilo frágil, como si aún conservara un ápice de fe en la familia que él mismo había fracturado al casarse con Elena. Yo lo miré fijamente, mis manos aún oliendo a humo, y mentí con la calma de un confesionario. Papá, ¿crees que yo haría eso? Después de lo que me quitaron. Él suspiró, derrotado, y se dejó caer en una silla, murmurando sobre maldiciones familiares. Elena, por supuesto, era el centro del huracán. Su chalet en Toledo reducido a escombros, con las aseguradoras negando el pago por sospecha de fraude, un detalle que yo había plantado sutilmente con una llamada anónima. La había convertido en una viuda en vida de lujos. Lloraba en el salón, rodeada de sus amigas de té en el Círculo de Bellas Artes, soltando veneno disfrazado de pena. Esos chicos míos solo querían ayudar. Y ahora, Javier, el pobre, con su arte destruido. ¿Quién nos odia tanto? Sus ojos, rojos pero astutos, se clavaban en mí cuando creía que no miraba. Ella sabía, o intuía. Pero no tenía pruebas. Aún no. Carlos y Miguel se volvieron fantasmas en la casa. Carlos pasaba días en su galería, fingiendo inmersión en catálogos que nadie compraba. Pero yo lo vi salir tambaleante de un bar en Chueca una noche, oliendo a ginebra y derrota. Miguel, el más vulnerable, intentaba congraciarse conmigo con gestos torpes, un café traído a mi nuevo estudio improvisado en el ático. Un lo siento, hermano balbuceado en el pasillo. Lo despreciaba por su debilidad, pero en él veía la grieta, el eslabón que rompería la cadena. No fue idea mía, me confesó una vez, voz baja como un secreto en confesión. Carlos dijo que era por tu bien, que te distraías con sueños imposibles. Por tu bien. Palabras que apuñalan más hondo que cualquier cuchillo. La pérdida de la comisión me hundió en un abismo de desesperación que nadie vio. Madrid, con su bullicio indiferente, se convirtió en mi cárcel. Paseaba por el Prado al amanecer, cuando los guardias aún bostezaban, y me sentaba frente a las meninas, buscando en los ojos de Velázquez un consuelo que no llegaba. ¿Cómo explicarle a un lienzo muerto que tu familia te ha desollado vivo? Las noches las pasaba garabateando en un cuaderno raído. No arte, sino planes, listas de deudas, contactos, debilidades. Mi rabia era un fuego controlado ahora, alimentado por recuerdos. Recordaba la boda de mi padre y Elena, yo de 15 años, solo en un smoking prestado, viendo cómo ella susurraba a sus hijos, pronto será nuestro. Nuestro. Como si yo fuera un intruso en mi propia sangre. Necesitaba aliados. Y ahí entró Lucía, mi faro en la tormenta. Era mi ex, pero no del tipo tóxico. Nos separamos amigablemente cuando el arte se volvió mi amante celosa. Periodista freelance en El País, con pelo corto negro y una sonrisa que cortaba como un bisturí. Lucía era el personaje intermedio que el destino me regaló. La llamé una semana después del incendio. Voz ronca, necesito tu ayuda. No preguntes por qué. Se presentó en un café de la Latina con su libreta y esa mirada que desarmaba mentiras. Javi, pareces un fantasma. Cuéntame. Y lo hice, el estudio, la comisión, el fuego. Ella escuchó sin juzgar, solo anotando. Y al final dijo, esto es más que venganza. Es supervivencia. Pero si vas por esto, hazlo limpio. Usa la verdad como arma. Lucía se convirtió en mi cómplice silenciosa. Investigamos juntos, hackeamos bueno.
Ella lo hizo, las cuentas de Carlos, descubriendo que su galería lavaba dinero de coleccionistas dudosos, falsificando certificados de autenticidad para obras robadas. Miguel, por su parte, debía 30.000 a un prestamista del barrio del Pumarejo, un barrio gitano donde las deudas se pagan con sangre, sino con euros. «¿Tienes munición?», me dijo Lucía una noche en su piso de lavapiés, con vistas a la mezquita convertida en bar. «Pero elige tus batallas. Si quemas todo, te quemas tú también». Su mano en mi hombro era un recordatorio de humanidad, pero yo ya estaba demasiado lejos. La toqué, breve, y sentí un chispazo de algo olvidado, deseo mezclado con gratitud. Pero no era momento para debilidades. El primer golpe de mi venganza fue sutil, un susurro en la oreja de la ley. Anónimamente, envié a la policía un dossier sobre la galería de Carlos, fotos de obras autenticadas que eran copias baratas, transferencias a cuentas en Panamá. No lo suficiente para hundirlo, pero sí para una redada sorpresa. Vi las noticias en la tele del salón, inspección en Galería Arte Nuevo por sospecha de fraude. Carlos se rompió en casa esa noche, pálido como un lienzo en blanco, gritando a mi padre, «Es él. Javier nos está jodiendo». Mi padre, exhausto, solo negó con la cabeza. Elena lo calmó con caricias fingidas, pero yo vi el pánico en sus ojos, su imperio de apariencias se resquebrajaba. Mientras tanto, la desesperación me roía. Intenté pintar de nuevo, en el ático con luz prestada, pero cada trazo era un grito ahogado. Soñaba con el estudio destruido, con las risas de Carlos y Miguel ecoando como demonios. Despertaba empapado, el corazón martilleando venganza. Una noche, solo, bebí demasiado tinto en un bar de Malasaña y llamé a Alonso, el curador. «Dame otra chance», supliqué. Su risa fue seca, Ruiz. «El arte no espera. Encuentra paz, o te consumirá». Paz. ¡Qué ironía! Mi paz estaba en las ruinas que yo mismo sembraría. El segundo paso llegó con Miguel. Lo abordé en el retiro, donde fumaba solo bajo los plátanos, huyendo de la tormenta familiar. «Sé lo de tus deudas», le dije, voz baja. Él se tensó, cigarrillo temblando. «¿Qué quieres?» «Aliarte conmigo». «¿Contra Carlos?» «Contra ella». Sus ojos, marrones y asustados, buscaron en mí una trampa. «Eres como yo, Miguel». El segundón. Pero yo no me rindo. Le ofrecí un trato, información sobre Carlos a cambio de su silencio en mis planes. Dudó, pero la desesperación es un gran persuasor. «De acuerdo», murmuró. «Pero no me jodas». No lo jodería. Aún no. La familia se fracturaba, cenas silenciosas donde los cubiertos tintineaban como cadenas, miradas que cortaban más que palabras. Mi padre envejecía a ojos vista. Elena tejía excusas para sus amigas. Carlos tramaba contraataques. Yo, en el centro, sonreía por fuera mientras por dentro calculaba. La venganza no era solo destrucción, era disección. Exponer las vísceras podridas de cada uno. Y pronto, el bisturí caería más hondo. Pero en las noches quietas, la hondonada me visitaba, ¿valía la pena? Lucía me lo preguntaba, sus dedos entrelazados con los míos en la penumbra de su cama. «Para, Javi. Antes de que sea tarde». Yo la besaba para callarla, sabiendo que era imposible. El odio era mi lienzo ahora. Y lo pintaría hasta el final. Con Miguel en mi bolsillo, el tablero se inclinó a mi favor. Pero la venganza es como un toro en la plaza, embiste con gracia. Pero un mal paso y eres tú el corneado. Empecé por erosionar las bases de Elena, esa reina de cartón piedra que gobernaba nuestra casa con sonrisas y facturas manipuladas. Descubrí su secreto durante una de nuestras reuniones de familia forzadas. Mi padre, ajeno a todo,
Mencionó casualmente un préstamo que Elena había pedido para el negocio. Negocio. Con Lucía revolviendo archivos en la hemeroteca de El País. Desenterramos la verdad, Elena había fundado una agencia de eventos que no era más que una tapadera para evadir impuestos, organizando fiestas exclusivas para la jet set madrileña, mientras declaraba pérdidas ficticias. Sus clientes, políticos menores, empresarios con esqueletos en el armario. Un escándalo así la hundiría en la miseria social que tanto temía. Planeé el golpe con precisión quirúrgica. Usando un alias El Observador, envié correos anónimos a la Hacienda, adjuntando extractos bancarios que Miguel me filtró a regañadientes. Él sudaba balas cada vez que me pasaba un USB. Esto es traición, Javier. Somos sangre. Sangre diluida. Le corregí. Y él se callaba, recordando sus propias cadenas. La redada llegó un martes por la mañana, con inspectores irrumpiendo en la oficina de Elena en el Paseo de la Castellana. Vi las imágenes en las noticias del mediodía. Ella, esposada con discreción, negando todo con esa voz de soprano herida. Es un error. Mi familia lo sabe. Mi familia. ¡Qué chiste cruel! El impacto fue inmediato. Una onda expansiva que sacudió Chamberí. Mi padre sufrió un amago de infarto esa noche, colapsando en el salón mientras veía el telediario. Lo llevaron al hospital clínico en una ambulancia que aullaba como un lamento colectivo. En la sala de espera, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, Elena me miró por primera vez con odio puro, sin velos. Tú, bastardo. Lo hiciste tú. No negué, solo sonreí. Leve. Y dije, karma. Elena. Solo karma. Carlos. Al otro lado. Apretaba los puños, planeando sin duda su revancha. Miguel se mantuvo al margen, pálido, evitando ojos. Lucía me recogió a la salida del hospital. Su coche un Fiat destartalado que olía a libros viejos y a su perfume de jazmín. Has ido demasiado lejos, me reprochó mientras conducíamos por la Gran Vía, neones parpadeando como juicios pendientes. Tu padre podría morir por esto. Lágrimas picaban en mis ojos. No de culpa, sino de una rabia antigua, ¿y yo? ¿Cuántas veces he muerto por ellos? Ella aparcó en un mirador cerca del templo de Devot. Y allí, con el Nilo egipcio reflejando las luces de Madrid, me besó con urgencia, como si pudiera ahogar el veneno. Hicimos el amor en el asiento trasero, desesperado, piel contra piel, pero al amanecer, la culpa me mordía, estaba destruyendo lo poco que quedaba de mí. La sociedad, esa bestia indiferente, empezó a murmurar. Amigos de Elena, esos buitres de copas en el Hotel Ritz cortaron lazos. Invitaciones evaporadas como humo. Carlos perdió 3 clientes en su galería esa semana. Obras devueltas con notas de desconfianza ética. Él me confrontó en el ático una noche de tormenta. Lluvia azotando las ventanas como latigazos. Admítelo, Javier. Estás jodiendo todo. Era alto, con esa mandíbula cuadrada que lo hacía parecer un matón de película. Pero sus ojos traicionaban miedo. Tú empezaste. Le espeté, mostrando fotos en mi teléfono, él y Miguel en el estudio. Martillo en mano. ¿Quieres que esto salga en las redes? Hermanos traidores. Se marchó mascullando amenazas, pero yo vi la semilla de duda plantada. Mientras, mi propio mundo se desmoronaba en silencio. Intenté exponer restos de mi trabajo en una galería underground de la Latina, pero las ventas fueron míseras, 10 euros por un dibujo que valía cientos. La pobreza me apretaba como un dogal, facturas de luz acumuladas. Nevera vacía salvo por latas de atún. Paseaba por el rastro los domingos, entre cacharros oxidados y vendedores gritones, buscando inspiración en la mugre, pero solo encontraba ecos de mi rabia. Una tarde, en un puesto de libros viejos, encontré un tomo de Goya, sus pinturas negras.
monstruos que devoraban almas. El arte es venganza. Garabateé en el margen. Y lo compré por 2 euros. Miguel se volvió mi sombra involuntaria. Me enviaba mensajes a medianoche. Carlos sospecha. Dice que te matará. Yo respondía con órdenes. Consigue más sobre Elena. Sus amantes. Él obedecía. Un peón en mi ajedrez. Pero empecé a ver grietas en él. Una noche, en un bar de tapas cerca de la Plaza Mayor, se emborrachó y confesó, no quería el estudio. Era idea de Carlos. Él dice que tú nos robas el legado. Legado. Mi padre nunca nos dejó nada más que deudas y ausencias. Únete a mí de verdad, le propuse, ofreciéndole una salida. Te ayudo con tus deudas si testificas contra ellos. Asintió, ebrio. Pero al día siguiente se retractó. Lo siento, Javi. No puedo traicionar del todo. La tensión familiar alcanzó un pico en la cena de reconciliación que mi padre insistió en organizar desde el hospital. De vuelta en casa con pastillas y promesas de paz. La mesa estaba puesta con el servicio bueno. Velas parpadeando como mentiras. Elena presidía. Maquillaje impecable ocultando ojeras. Carlos cortaba su filete con saña. Miguel picoteaba nervioso. Mi padre, frágil, alzó su copa por la familia. Brindamos. Pero el aire crujía. Entonces, Elena soltó la bomba. Javier, he hablado con un abogado. Por el incendio. Podríamos demandarte. Silencio. Yo reí. Bajo, hazlo. Y yo contaré todo sobre tu agencia. El tenedor de Carlos tintineó contra el plato. Miguel se atragantó con el vino. Esa noche, solo en el ático, el peso me aplastó. Llamé a Lucía. Voz quebrada, estoy perdiendo el control. Ella vino. Y entre sábanas revueltas, me susurró, la venganza es un espejo. Te refleja roto. Pero yo ya no veía mi rostro, solo el de ellos, distorsionado por el odio. El siguiente paso sería mayor, exponer a Carlos en su propio terreno. Tenía un contacto en la fundación. Un crítico que odiaba las falsificaciones. Un artículo en El Mundo bastaría. Pero mientras planeaba, un pensamiento me heló, ¿y si el twist era que yo mismo era el impostor? El que había provocado la destrucción para justificar mi furia. No. Seguí adelante. La rabia era mi motor. Y Madrid, testigo impasible. Me vería terminar lo empezado. El artículo salió un viernes. Como un puñetazo en el estómago de Carlos. Galería Arte en Huevo implicada en escándalo de falsificaciones, el fin de una era. Lucía lo había escrito, anónimamente atribuido a fuentes internas, pero con detalles que solo yo podía haber proporcionado, fechas de transferencias, nombres de obras pinchadas de museos menores. Madrid devoró la noticia como churros calientes. Redes sociales estallaron con hilos de indignación. Hashtags como arte falso y traición en Salamanca. Carlos llamó esa mañana. Voz un rugido ahogado, eres un hijo de puta. Te mataré por esto. Colgué, el teléfono temblando en mi mano. Y salí a correr por el Parque del Oeste. El sudor mezclándose con una euforia culpable. Por primera vez en meses. Sentí poder, no el del artista, sino el del verdugo. La caída de Carlos fue un espectáculo lento y exquisito. Su galería, ese templo de pretensiones en un piso neoclásico, vio como clientes huían como ratas de un barco hundido. Un coleccionista andaluz, furioso, demandó por una menina falsa que había colgado en su finca de Sevilla. La policía cultural allanó el lugar al mediodía, sacando cajas de lienzos apilados como cuerpos en una fosa. Yo lo vi todo desde un café cercano, disfrazado con gorra y gafas, el corazón latiendo al ritmo de las sirenas. Elena, al enterarse, colapsó en una reunión de su club de lectura nada más que chismorreo de ricachonas, y corrió a consolar a su primogénito, gritando mi nombre como un exorcismo. Pero la venganza, como el buen vino,
trae resacas. Mi padre, recuperándose, me confrontó en su estudio, rodeado de facturas inmobiliarias amarillentas. Javier, basta. Estás destruyendo lo que queda de nosotros. Sus ojos, nublados por la medicación, suplicaban. Yo quise confesar, arrojarle el peso de años de resentimientos, cómo Elena lo manipulaba, cómo sus hijos me veían como un parásito. En cambio, mentí de nuevo, papá, solo busco justicia. Él suspiró, tocando una foto nuestra de cuando yo era niño, antes de la viuda, antes del caos. La justicia no quema puentes, hijo. Solo los cruza. Sus palabras me dolieron más que cualquier puñetazo. Por un instante, vi al hombre que una vez me cargó en hombros por las Ramblas de Barcelona. Pero el daño estaba hecho. Él se volvió, y yo salí. El pasillo de la casa alargándose como un túnel sin fin. Miguel, el peón traidor, empezó a resquebrajarse. Me encontró en un banco del retiro, hojas otoñales crujiendo bajo sus pies. Javi, no aguanto más. Carlos me culpa a mí, dice que filtré algo. Estaba demacrado, barba de 3 días, ojos hundidos como pozos. Le di un sobre con 5.000 euros prestados de Lucía, con promesas de devolución, paga parte de tu deuda. Y quédate callado. Él lo tomó, temblando, y murmuró, gracias. Pero, ¿cuándo para esto? Cuando paguen, respondí. Pero en su mirada vi algo nuevo, no solo miedo, sino un atisbo de lealtad retorcida. Era el intermedio perfecto, el hombre entre dos fuegos, y yo lo usaría hasta el final. Lucía y yo profundizamos en nuestra danza peligrosa. Sus investigaciones nos unían en noches de insomnio, mapas mentales de deudas y secretos desplegados en su piso. Estás cambiando, Javi, me dijo una vez, trazando mi cicatriz en la mejilla, un recuerdo de una pelea infantil con Carlos. El arte te salvaba. Esto te sum. La besé para silenciarla. Cuerpos enredados en sábanas que olían a tinta y pasión. Pero al amanecer, mientras ella dormía, yo garabateaba planes, el golpe final contra Elena involucraría a sus amantes. Uno de ellos un diputado con escándalos de corrupción. Un email a la prensa. Y su mundo social colapsaría como un castillo de naipes. Sin embargo, el primer twist menor llegó como un mazazo inesperado. Una tarde, revisando viejos archivos en el sótano reconstruido, mi padre había contratado obreros a regañadientes. Encontré una caja de mi madre. Cartas amarillentas, fotos desvaídas. Entre ellas, un documento legal, mi acta de nacimiento, pero con una nota al margen en la letra de mi padre. Javier, hijo de Elena, prueba de ADN pendiente. El mundo se ladeó. ¿Era posible? ¿Yo? El intruso. ¿Sangre de su sangre? El pánico me invadió. Sudor frío. Confronté a mi padre esa noche. Documento en mano, ¿qué es esto? Él palideció, confesando a medias un error de juventud. Elena y yo. Antes de tu madre. Pero no importa. Eres mi hijo. No importaba. Importaba todo. Si yo era medio hermano de Carlos y Miguel, mi venganza era fratricidio. El odio se torció en mí, un nudo de hilaridad amarga. ¿Ironía o maldición? No paré. Usé el descubrimiento como combustible. Confronté a Elena en la cocina. Voz baja, sé la verdad. Sobre el ADN. Ella se inmovilizó, taza de té temblando. No significa nada. Significa que soy familia. Y la familia paga. Sus ojos, por primera vez, mostraron miedo genuino. Esa noche, filtré el escándalo del diputado, fotos de Elena en yates, correos comprometedores. El País lo publicó al día siguiente, esposa de empresario implicada en red de favores políticos. Elena perdió su círculo. Invitaciones canceladas. Miradas de desprecio en el supermercado de Moncloa.
Carlos contraatacó un intento de sabotaje en mi nuevo intento de exposición, pagando a un matón para rayar mis lienzos en la galería. Lo vi en las cámaras de seguridad, su silueta inconfundible. La rabia me cegó. Lo esperé en un callejón de Malasaña, puños cerrados. Peleamos como animales, él me dio un labio partido. Yo le rompí una costilla. Por el estudio, grité, mientras la sangre salpicaba el adoquinado. La policía nos separó, pero no hubo cargos a asalto mutuo. En el calabozo, esposado. Lo miré, esto es solo el aperitivo. Él escupió, te arrepentirás. La hondonada llegó esa semana, mi padre, enterado de la pelea. Me desheredó verbalmente, vete, Javier. No eres bienvenido. El desalojo de Chamberí fue un exilio forzado. Me mudé al piso de Lucía, maletas en mano, el corazón un yermo. Ahora sí que no hay vuelta atrás, me dijo ella, abrazándome. Pero en el fondo, el Duestelan me carcomía, venganza o autodestrucción. Seguí, porque parar era rendirse. El clímax se acercaba, y Madrid, con su pulso implacable, demandaba sangre. El clímax se gestó en las sombras de un Madrid invernal, donde el viento del Manzanares corta como navajas y las luces de Navidad parpadean como promesas falsas. Había convertido el piso de Lucía en mi cuartel general, paredes cubiertas de hilos rojos conectando fotos, notas adhesivas con timelines de traiciones. Ella protestaba, pero participaba, si vamos a caer, que sea juntos. Nuestro amor se había torcido en una alianza febril. Besos interrumpidos por llamadas e informantes. Noches donde el sexo era un bálsamo temporal contra la fiebre de la venganza. Pero ese secreto me perseguía como un fantasma. Consulté a un abogado discreto en la calle Preciados. Un tipo con bigote gris y escepticismo profesional. Sin prueba definitiva. Es humo. Pero sí es verdad. Cambia todo legalmente. Cambiaba todo. ¿Heredero o bastardo? La duda me impulsaba. Un motor de furia amplificada. Carlos, acorralado, se volvió salvaje. Su galería cerró temporalmente, por reformas, pero todos sabían que era el fin. Me acechaba, mensajes anónimos con amenazas, te cortaré las manos. Artista. Sombras en las esquinas de la Latina. Una noche, en el metro de Callao, sentí su aliento en mi nuca, giré, pero solo vi un abrigo negro desvaneciéndose en la multitud. El miedo se mezcló con mi rabia, un cóctel que me mantenía despierto. Miguel, dividido, me advirtió, suba a la policía. Dice que tiene pruebas del incendio. Pruebas. Yo había sido cuidadoso, guantes. Ruta alternativa. Pero el pánico es contagioso. Ayúdame a pararlo. Le supliqué en un parque helado. Aliento visible en el aire. Él asintió. Pero sus ojos decían, estoy harto. Elena, la reina destronada, tramaba desde las ruinas. Su agencia disuelta. Cuentas congeladas. Se refugió en terapias de spa en el Valle de Lozoya, fingiendo resiliencia en Instagram. Pero yo la rastreé un email a un amante olvidado, suplicando dinero. Lo usé. Anónimamente. Envié el mensaje al marido del tipo, un industrial vasco con reputación de bruto. El escándalo estalló en la prensa regional, amante de diputado ligera con esposa de empresario madrileño. Elena llamó a casa ahora solo mía y de mi padre, que vegetaba en silencio, gritando, detén esto. Javier, por piedad. Piedad. La misma que ella negó a mi estudio. Colgué. El teléfono un ladrillo en mi bolsillo. La confrontación familiar fue inevitable. Un polvorín esperando chispa. Mi padre convocó una cena final en un restaurante de La Moraleja. Neutral. Caro. Con vistas a colinas nevadas. Llegué tarde. Corbata floja. Elan quemándome en el bolsillo como un talismán. Ellos estaban allí, Elena. Delgada como un espectro. Joyas falsas brillando, Carlos.
vendado la costilla. Ojos de lobo. Miguel. Inquieto. Bebiendo demasiado. Mi padre. Al cabecera. Parecía un patriarca bíblico. Frágil pero autoritario. Hablemos, dijo. Voz ronca. Esto acaba hoy. Las palabras volaron como dagas. Elena empezó, Javier. Tu rencor nos ha destruido. Por unos cuadros. Unos cuadros. Rugí, golpeando la mesa. Mi vida, mi futuro. Carlos intervino. Tú quemaste la casa. Lo sé. Miguel se removió, pero cayó. Mi padre alzó la mano. Basta. Javier, es verdad lo del fuego. El silencio se espesó. Saqué el documento del ADN antes de responder. Lidesto. Pasó de mano en mano. Elena palideció. Mentira. Carlos maldijo. Hermanos. Ja. Eres un monstruo. Miguel miró el papel. Y algo se quebró en él. Papá. Es cierto. Mi padre asintió. Lento, sí. Elena y yo. Un error antes de tu madre, Javier. Pero te quise siempre. El mundo se fracturó. Lágrimas mías, primeras en años, rodaron. No por alegría, sino por la traición amplificada, familia de verdad. Y aún así, veneno. Entonces, ¿por qué dejaste que me odiaran? Grité. Elena se levantó porque eras una amenaza. Heredero legítimo. Carlos cargó contra mí. Mesa volcada. Platos estrellándose. Peleamos entre cristales rotos. Puños y maldiciones. Miguel se paró, gritando, para. Somos sangre. La policía llegó. Luces azules tiñendo la nieve. En el calabozo esa noche, esposado de nuevo. El clímax me golpeó, no era el fin, sino el umbral. Lucía me sacó bajo fianza. Su rostro pálido en la comisaría. Javi. Elan. Cambia todo. Seguirás. Sí. Pero ahora con verdad. Miguel me visitó al día siguiente. En el piso, te ayudó. Contra Carlos y ella. Por la familia real. El twist menor se completaba, el débil. Era mi aliado verdadero. La tensión escaló. Carlos. Libre bajo palabra. Juró venganza, te hundiré. Hermano o no. Elena huyó a un hotel en Toledo, planeando divorcio. Mi padre, hospitalizado de nuevo por estrés, me llamó, perdóname. No podía. El odio, ahora legítimo, ardía más puro. Preparé el golpe maestro, una exposición improvisada de mis restos. Lienzos reconstruidos del estudio destruido, titulada Traición en óleo. Invité a todos, prensa, familia, enemigos. Sería el escenario del clímax, donde el twist mayor estallaría. Madrid hibernaba bajo escarcha, pero yo bullía. La venganza no era solo destrucción, era catarsis. Un lienzo donde pintaría nuestra ruina colectiva. Y en el centro, yo, el artista bastardo, firmaría con sangre. La noche de la exposición fue un torbellino de flashes y susurros. El aire de la galería en Malasaña cargado de olor a trementina fresca e expectación rancia. Había transformado un sótano abandonado en un mausoleo de mi dolor, lienzos parchados colgados en cadenas oxidadas. Iluminación tenue que proyectaba sombras como dedos acusadores. El título, Traición en óleo, garabateado en la pared de entrada con pigmento rojo, atraía a la bohemia madrileña periodistas de El Mundo, críticos del ABC, incluso Alonso, el curador que me rechazó, husmeando por curiosidad. Yo circulaba entre ellos, copa en mano, sonrisa tensa como un arco a punto de romperse. Lucía, a mi lado, era mi ancla, respira. Javi. Esto es tu victoria. Ellos llegaron tarde, como villanos en una ópera. Carlos I, traje arrugado, ojos inyectados en odio, escoltado por un abogado de 3 piezas. Bonito circo, hermano, escupió, voz baja para no alertar a la prensa.
Elena detrás, envuelta en un abrigo de piel sintética. Rostro una máscara de dignidad fracturada. Miguel, el último, con mirada culpable. Me dio un asentimiento discreto, nuestro pacto sellado. Mi padre no vino demasiado débil, pero su ausencia pesaba como una losa. La multitud crecía, 80 almas. Murmullos sobre el drama familiar detrás de los trazos. Empecé el tour guiado. Voz firme, estas piezas son restos de un incendio personal. Traición familiar. Codicia. El precio del arte. Señalé el lienzo central. Un autorretrato con mi rostro desollado. Fondo de llamas, aquí. Mis hermanastros destruyeron mi estudio, sin saber que mataban una comisión de la Fundación Prado. Guests ahogados, fleshes. Carlos se tensó, pero Elena sonrió. Fría, ficción dramática. Querido. Entonces, el clímax se rompió. Proyecté en la pared un vídeo, grabaciones de seguridad del estudio. Ellos irrumpiendo, riendo mientras destrozaban. Voces claras, toma eso. Impostor. La galería jadeó. Alonso se acercó. Ojos brillantes, Javier. Esto es oro. Pero no paré. Siguiente slide, correos de Carlos sobre falsificaciones. Extractos de Elena. Deudas de Miguel editados para protegerlo. Esto no es arte, dije. Voz temblando de rabia contenida. Es verdad. Y el precio es su ruina. Carlos cargó. Puño alzado, maldito. Miguel lo interceptó, gritando, basta. Carlos, él es nuestro hermano. El caos estalló, sillas volcadas. Gritos. Periodistas grabando. Elena chilló, detengan esto. Pero el twist mayor cayó como un rayo. En el vídeo final, una confesión grabada por Miguel en secreto, Carlos admitiendo no solo el sabotaje, sino que él, no yo, era el bastardo hijo de un affair de Elena con su socio, no de mi padre. Papá lo supo siempre, decía Carlos en la cinta, ebrio. Por eso me odiaba. Y tú, Javier, el legítimo, lo arruinaste todo. La galería se congeló. Elena se derrumbó, sollozando, mentira. Carlos, traicionado, miró a Miguel, traidor. Puñetazos volaron, seguridad intervino. Yo me quedé en el centro, el mundo girando. El han invertido, yo, el heredero verdadero, Carlos, el impostor. Lucía me abrazó, lo lograste. ¿Pero a qué costó? Policía llegó, esposas tintineando. Arrestos, Carlos por agresión y fraude pendiente, Elena por evasión. Miguel, testigo, libre pero marcado. Yo, interrogado por el incendio, pero con coartada de Lucía y el vídeo como leverage, salí bajo fianza. Las consecuencias fueron una cascada inexeable. Mi padre, al ver las noticias en su cama de hospital, sufrió un derrame menor, pero sobrevivió para desheredar a Elena y Carlos legalmente. Todo para ti, Javier, murmuró en su lecho, ojos claros por primera vez. La herencia, deudas, sí, pero también propiedades que vendí por 1 millón, suficiente para un nuevo estudio en Toledo, lejos de Madrid. Carlos fue a prisión por 2 años. Galería embargada. Ego pulverizado. Elena, divorciada y sola, se mudó a un piso en Vallecas, trabajando en una tienda de ropa. Su orgullo una cáscara vacía. Miguel. Él se redimió a medias. Vino a verme meses después, en mi nuevo taller soleado, lo siento, hermano. De verdad. Le di un pincel, pinta tu arrepentimiento. Se quedó. Aprendiz torpe, pero leal. Nuestra relación, frágil, creció en silencios compartidos. Lucía y yo. Nos rompimos bajo el peso. No puedo amar a un vengador, dijo una mañana de primavera. Maletas listas. La dejé ir, besándola en la puerta, gracias por la luz. Ella sonrió. Triste, encuentra paz en el arte. Javi. Lo intenté.
Mi primera exposición post-caos. En el Prado Menor. Vendió todo, Renacimiento fracturado. Alonso compró el Central. Diciendo, esto es catarsis pura. Dinero fluyó, pero el vacío persistía. Años después, Madrid me vio cambiar, de rabia a resignación. Visito a mi padre en su retiro en Andalucía. Hablamos de madre. De errores. Carlos salió. Roto. Trabajando en un taller de encuadernación. Sin rencor aparente. Elena. Desapareció. Rumor de un convento en Ávila. La venganza pagó. Pero cobró caro, familias destrozadas. Almas marcadas. En mi último lienzo. Un autorretrato sereno bajo sol andaluz. Escribí, la traición quema. Pero el perdón ilumina. No me arrepiento. ¿O sí? La línea se borra en el óleo de la vida. Pero en las noches quietas, cuando el viento susurra secretos, sé que elegí bien, no por odio, sino por justicia. Y eso, en esta España de grietas, es lo más cerca de redención que un artista como yo puede alcanzar.